Parte del foro tenemos la conferencia que las extractivas paguen más y que se use mejor esa plata. Para la conferencia contamos con la presencia de Epifanio Vaca Tupayachi, un muy buen amigo, magíster en economía de la Universidad Católica de Louvain, la Nueva de Bélgica. Es economista por la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, Perú, con amplia experiencia en investigación y docencia sobre el desarrollo regional y local, teorías y políticas de desarrollo, descentralización y participación ciudadana. Tiene también experiencia en gerencia de proyectos de promoción del desarrollo local en regiones andinas. En los últimos 6 años, está abocado al análisis y seguimiento del proceso de descentralización en el Perú en temas de presupuesto y gestión de inversiones públicas, descentralización fiscal, vigilancia de la renta de las industrias extractivas, participación ciudadana y acceso a la información y transparencia en la gestión pública. Desde el año 2003, soy testigo, dirige el sistema Vigila Perú, que hace vigilancia al proceso de descentralización y a la generación, distribución y uso de la renta que generan las industrias extractivas en el Perú, que implementa el grupo Propuesta Ciudadana en 8 regiones del país. Es miembro integrante del grupo EITI Perú en representación de las organizaciones de sociedad civil de alcance nacional. Y tiene diversas publicaciones sobre la renta de las industrias extractivas, descentralización, economía regional y economía agraria. Ha realizado consultorías en estos temas para organismos nacionales e internacionales. Como panelista nos acompaña don Andrés Luna Vargas, quien es presidente de la Convención del Agro, Conveagro Regional Piura, ex senador de la República por Izquierda Unida, ex secretario general de la Confederación Campesina del Perú, actualmente es asesor de la Confederación Campesina del Perú, asesor del sindicato de la EPS Grau Piura, ha sido consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y es especialista en temas vinculados a rondas y comunidades campesinas. Tengo como deber recordarles las siguientes reglas. El expositor tiene... Alina, señores y señoras, buenos días. En primer lugar quiero agradecer a CEPIA y al CICA de Piura por permitirme estar aquí para compartir con ustedes algunos resultados y análisis del trabajo que hacemos, como decía Alina, desde varios años en Propuesta Ciudadana, mirando este tema de las industrias extractivas, es decir, mirando cuáles son y cuánto pagan por conceptos tributarios y no tributarios, qué hace el Estado peruano con estos recursos que vienen tanto de la minería metálica como de los hidrocarburos, y finalmente a dónde está yendo este dinero utilizado por municipalidades y los gobiernos regionales de nuestro país, obviamente los departamentos que reciben esos recursos. Entonces la información que yo les traigo es producto de este trabajo de monitoreo, de seguimiento que en Propuesta Ciudadana hacemos durante varios años al tema. Solo a manera de introducción quisiera decir que en este trabajo nuestra finalidad principal, digamos, no es tanto la investigación en sí misma, sino nosotros estamos interesados en desarrollar capacidades locales. De hecho, en Piura es una de las zonas de trabajo para que los líderes, representantes de instituciones manejen esta información y puedan utilizar para su trabajo de debate público y de incidencia. Y también en esos años hemos estado peleando duro para que la transparencia, es decir, la información sobre estos temas de los pagos que hacen las empresas,
de cómo utiliza el Estado esta plata aumente, sea mayor, y de ese modo los ciudadanos estemos plenamente informados acerca de lo que acontece con esta importante actividad económica que es la minería y los hidrocarburos en nuestro país. Y seguramente ya ayer han visto, vale decir que para tener una cabal comprensión del aporte, de la influencia de esta actividad en la economía nacional y en las economías regionales, no solo es necesario ver cuánto pagan y qué se hace con ese dinero, sino, como se decía en la mesa anterior, es importante también que las sociedades regionales y el país discuta en dónde es conveniente y factible que se desarrollen estas actividades extractivas y dónde no. Y también es, y cosa que recién se está empezando, digamos, a discutir en nuestro país, hay legislación nueva, y también ver, pero con estudios consistentes, los impactos del gasto público en nuestro país, para lo cual desgraciadamente no hay información. Entonces son como vacíos en esta cadena que ven ustedes en este gráfico de la industria extractiva, que se debe discutir desde la decisión de explotar o no explotar hasta el uso de los recursos y el impacto. Entonces es con esta mirada, con este enfoque, que nosotros hacemos nuestro trabajo en Propuesta Ciudadana. Mi presentación va a estar dividida en dos partes. La primera, tocar estos temas del aporte tributario, no tributario de la actividad extractiva, minería e hidrocarburos, y todos los problemas que están relacionados a este tema. Y en la segunda parte, el uso de los recursos por los gobiernos subnacionales y sobre todo apuntando a cuáles son los problemas y cómo se podría mejorar, qué se está haciendo para mejorar la calidad del gasto, que es un problema fundamental. Entonces, decir que los pagos tributarios más importantes que hacen las actividades, la actividad minera en este caso, es el impuesto a la renta de tercera categoría, y de ahí es donde sale el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas, se convierte en canon minero. Y en el caso del petróleo son las regalías, pero las regalías vienen directamente de un porcentaje del valor de la producción. Y los pagos no tributarios son las regalías mineras, las regalías petroleras, los derechos de vigencia, y en el último periodo, como ustedes saben, se ha incorporado, se ha aceptado, el gobierno de García negoció este llamado aporte voluntario minero. Entonces, es claro que en estos últimos años, digamos, el aporte tributario del sector minero, del sector extractivo en general, ha sido bien importante. Yo creo que en buena cuenta la bonanza fiscal que hemos vivido del 2005 en adelante se debe en buena cuenta a los aportes hechos por la industria extractiva. ¿Y por qué es esto? Creo que por la característica de esta actividad. O sea, debemos saber que las actividades extractivas, minería e hidrocarburos apenas aportan el 7-8% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, su aporte a la tributación es mucho más alta, en el mejor tiempo ha sido 30% del total. Entonces, como es una actividad que explota recursos no renovables, saca renta, su aporte es un sector intensivo en tributación. Y de ahí, digamos, se entiende el interés que los políticos, no solo aquí en todas partes, tienen cuando hay buenos precios de incentivar inversiones, porque de ahí va a salir dinero relativamente fácil para financiar las políticas sociales y de todo tipo en los gobiernos. Es claro que los gobiernos, sea de derecha, izquierda, todos están en la región interesados en incentivar inversiones para obtener este tipo de rentas. En lo que sigue, lo que voy a concentrarme es en un tema que me parece fundamental en esta parte, es
preguntarse si el sector minero y petrolero, especialmente el minero, porque el petrolero las cosas son un poco más claras, paga lo que debería pagar. Y nosotros tenemos una gran interrogante que yo quiero transmitirles a raíz de lo que ha pasado el año 2009. El 2009, como sabemos, el 2008 hubo la crisis financiera internacional muy fuerte que impactó a la actividad, los precios se cayeron, pero se cayeron solamente por algunos meses, 4 meses a lo mucho. Entonces nosotros, cuando miramos los estados financieros de las empresas que publican en la CONACEF, vemos que las utilidades el 2009 no habían bajado respecto al 2008, habían aumentado un poquito inclusive. Sin embargo, cuando vemos la transferencia del canon minero, hay el 2009, digamos, el 2010, lo correspondiente al 2009, se ha transferido menos canon minero que el año anterior. Entonces, a partir de este hecho, nos preguntamos, ¿cómo así, si es que las utilidades, visto los datos de CONACEF, han aumentado con diferencias entre las empresas, cómo así el canon minero disminuye? Y ahí hay toda una pregunta, un tema que tiene que ver con la poca transparencia en este tema. Aquí pueden ver ustedes, hay algunos datos que respecto a lo que acabo de decir. Estos son los tributos internos por actividades económicas, y aquí está con rojo el aporte de la minería. Al 2006, el 2007, que es el año más alto, la minería había aportado el 25% de los tributos internos, ¿no? Cuando hace años fue solamente 4%. Y digamos, con la crisis del 2008 eso se reduce al 19% y el 2009 a 11%. Entonces, esta es la cifra que nos parece muy discutible. Y si ustedes ven acá, el año 2009, en realidad las únicas actividades, y especialmente la única actividad cuya tributación cayó fuertemente, ha sido la minería, y el resto de actividades no ha pasado eso. Solamente la minería menos 46%, hidrocarburos menos 16%, y en el agregado menos 3%, pero el resto de las otras actividades muestran crecimientos positivos. Entonces nosotros, a partir de este seguimiento, tenemos sostenemos que, si bien la tributación del sector extractivo ha crecido de manera significativa, consideramos que el Estado, comparado con otras realidades de otros países, ha participado de manera insuficiente de estas rentas que han generado las actividades extractivas, especialmente en la minería. ¿Por qué decimos esto? Porque entre el 2006 al 2008, digamos, casi el 90% del incremento en las utilidades de las empresas no se debió a un mayor esfuerzo productivo, a una mayor producción, sino casi exclusivamente al mayor precio de los minerales. Es por eso que nosotros decimos que esas utilidades que se obtienen exclusivamente por un crecimiento de los precios es en realidad una utilidad extraordinaria, y que el Estado debería, por tanto, participar más de lo que lo hace ahora a través del impuesto a la renta que pagan las empresas, que es el 30% de la utilidad neta. Debería participar más. Y lo que el gobierno de García hizo, como he señalado, es aceptar el óvulo minero, el aporte voluntario equivalente a 500 millones de soles, más o menos 150 millones de dólares por año, por 5 años, cosa que ni siquiera se va a cumplir, creo, por lo que hasta ahora ya se ha dado hasta el 4.º año. Entonces, este aporte voluntario es una cifra muy pequeña,
comparado con las ganancias extraordinarias que nosotros hemos calculado. O sea, si el aporte voluntario ha ofrecido, han acordado más o menos 500 millones, las ganancias extraordinarias están alrededor de los 10.000 millones de soles por año. Entonces ahí la pregunta es, y ahora está en el debate, va a estar en el debate, si mantenemos, si se sigue con un acuerdo de este tipo del aporte voluntario, o si hay que discutir nuevamente en el Congreso la posibilidad de aplicar ya sea un impuesto a estas ganancias extraordinarias o algún mecanismo tributario sobre el sistema existente actualmente, de tal modo que de cualquier forma el Estado pueda capturar una mayor parte de esta renta. Entonces, este gráfico sirve para tener una idea de cómo se distribuye la riqueza en el sector minero, ¿no? Esa es la distribución, la desagregación del valor de producción. Este primer color a la base es el costo total, esto del medio es lo que el Estado participa, ¿no? La renta que recibe el Estado, y la última parte es lo que las empresas se llevan como utilidades. Y ustedes van a ver claramente entre el 2003 al 2008-2009 cómo en este periodo de precios extraordinarios que empieza del 2006 al 2008, digamos, son las empresas las que se llevan la mayor parte de esta renta generada sin considerar los costos. Entonces, el Estado también aumenta su participación en términos relativos, crece, pero visto las magnitudes, digamos, la participación de las empresas es muchísimo mayor, ¿no? Esto es para la actividad minera. En hidrocarburos, petróleo y gas, la cosa es algo diferente. La participación del Estado aquí es mucho más importante. Digamos, aun cuando los porcentajes de realidad son variables, para el gas es distinto, digamos, los porcentajes que se aplican en Loreto es distinto al que se aplica aquí en Piura, pero en general, comparando minería y hidrocarburos, en los hidrocarburos el Estado tiene una mayor participación, probablemente porque en ese caso la regalía se aplica directamente al valor de la producción, entonces capta directamente la influencia de los mayores precios. Ahí tal vez el problema puede estar en la supervisión de cuánto petróleo, gas sale, en fin, ese es otro tema. Entonces, estas cifras son las que nos permiten decir que el Estado peruano ha estado estos años, creo, participando menos de lo que debería de la renta que genera especialmente la minería. Nosotros el año pasado hicimos una estimación de cuál sería la renta que se generaría en el 2009, que es lo que se paga como canon para el 2010. Entonces encontramos lo que les comenté hace un rato, y es que la transferencia del canon minero, que además lo han hecho retrasado este año recién en el mes de julio, cuando inicialmente siempre lo hacen todos los años, lo han hecho en mayo, resulta siendo menor. O sea, el canon minero efectivamente transferido este año ha sido de 3.200, cuando las estimaciones que nosotros teníamos eran más o menos de 3.600. ¿Por qué? Porque mirando, como les voy a indicar ahora, los estados financieros de las empresas, todas, la mayor parte no todas, mostraban aumentos en su utilidad neta del 2009 respecto al 2008. Por eso que nos llama la atención, digamos, lo que ha ocurrido con la transferencia del canon minero. Y las empresas en las que nos vamos a fijar son especialmente estas, las que he marcado. Cerro Verde, que opera en Arequipa, Strata, que opera tanto en Antamina, porque es socio de Antamina, y en el Cusco, en Tintaya, y Buenaventura. Entonces, aquí estas son nuestras estimaciones en base a CONACEF. Indicaban de que mirando la fuente de CONACEF, las utilidades de las empresas del ejercicio 2009 aumentaban en más o menos 12% respecto al 2008.
Y como repito, a juzgar por la transferencia del canon, eso no ha ocurrido. Ahora, aquí debo aclarar que el canon se calcula en base a un concepto que se llama el impuesto determinado o el impuesto determinado que declaran las empresas cada año, que es algo diferente a este concepto de la utilidad neta, que es más bien de los datos de CONACYT, es un resultado financiero, contable, que las empresas publican para sus accionistas, para que los accionistas vean, pero ese resultado no puede ser pues totalmente distinto del impuesto que declaran al Estado. Y este impuesto declarado, el impuesto determinado que declaran las empresas, es un dato que no podemos conocer porque está protegido por la reserva tributaria como un dato reservado de las empresas. Bien, entonces, ¿por qué sostenemos cómo sustentamos, mejor dicho, estas dudas respecto a lo que ha pasado en 2009, que tiene que ver con si las empresas pagan o no pagan lo que deben? Este es el ejemplo. Les voy a dar, está muy chiquito para hacerlo ver. Lo que decimos aquí es: en el 2010 Arequipa recibió por canon 34% menos, o sea, más de un tercio menos el 2010 que comparado al 2009. Sin embargo, las dos empresas que representan el 85% de la actividad minera en este departamento de Arequipa, que es Cerro Verde y Buenaventura, digamos, en ambos casos sus resultados, por los datos de CONACYT, muestran más bien aumentos en sus utilidades, ¿no? Este es el caso de Cerro Verde. El 2008 el impuesto a la renta que pagó era de 304 millones y el 2009 es 320, o sea, más, debería por tanto haber un mayor canon. Y en el caso de Buenaventura igualito, el 2008 más bien recibió es un fenómeno inverso al pago de impuestos, pero el 2009 llegó a pagar 28 millones de impuesto a la renta. Entonces la pregunta es cómo, si tanto Cerro Verde como Buenaventura registran aumentos en sus utilidades netas 2009 respecto a 2008, cómo así la región Arequipa termina recibiendo canon minero 34% menos, siendo que el canon minero se obtiene 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas. Entonces, esta pregunta no tiene una respuesta y deberían las autoridades de Arequipa, ya he escuchado reclamos, exigir una explicación. ¿Qué hay detrás de esto? Hay el 37% de antamina y del 100% de tintaya. Entonces lo más flagrante, lo más claro es que ¿cómo así, si la utilidad de Strata Tintaya ha aumentado de 215 millones a 276 en 2009, el canon minero en el Cusco también ha sido menor? Y repito, no hay información respecto a cómo se explica esa situación. En el caso de Ancash, donde operan antamina y barriz, pero fundamentalmente antamina, la disminución podría explicarse por, ahí sí se sabe, porque antamina dijo: yo quiero acogerme al beneficio de reinversión de utilidades. Entonces el menor canon que hubo en Ancash puede explicarse por ese hecho, pero ahí también no se sabe cuánto es lo que antamina decidió reinvertir sus utilidades, y por tanto ahí se podría saber cuánto menos de impuesto a la renta pagó y por tanto cuánto menos de canon le correspondería a esta región. Entonces,
En suma, yo diría que si bien las utilidades netas publicadas por las empresas en CONACEF no significan lo mismo que la utilidad tributaria, ambos datos siguen una misma tendencia. Por ello, estos ejemplos que hemos puesto proyectan o plantean preguntas, dudas que digamos, las industrias extractivas y el propio Estado debería despejar, porque seguramente en Arequipa la gente estará molesta, se preguntará cómo así si ambas empresas han obtenido más utilidades netas, terminan recibiendo casi un tercio o menos por canon. Y en el Perú hay una iniciativa que se llama el EITI Perú, que está trabajando precisamente sobre ese tema, pero como es un tema bastante sensible y complicado, los avances son pequeñitos hasta ahora. Es una iniciativa voluntaria, se participan las empresas voluntariamente, y nuestro planteamiento es que esto ya no debería ser voluntario. El EITI debería ser normado por el Congreso de la República y convertirse en una medida obligatoria que, por tanto, obligue a las empresas a publicar anualmente lo que pagan al Estado por concepto de impuesto a la renta. De ese modo estaríamos mejor informados de las variaciones en los pagos del canon minero en cada región, y no, digamos, en la oscuridad como estamos actualmente respecto a ese tema. Y ahí, insisto, el tema importante, porque a veces los empresarios dicen, pues, pero ¿qué más quieren? Y ya en CONACEF estamos datos. Si bien eso es un avance, es importante, no es el dato principal. El dato principal es saber cuál es el impuesto determinado que han declarado entre el mes de marzo y abril de cada año. Y ese es el dato que está protegido por la reserva tributaria. Y el problema aquí es que, y eso precisamente surgía con la evaluación que se está haciendo de esta iniciativa de EITI Perú, es que la SUNAT no hace una revisión automática de esas declaraciones que las empresas pagan. Lo hace, según ley, durante los siguientes 4 años. O sea, tiene 4 años para mirar aleatoriamente estas cifras. Y eso es algo que existe solo en el sistema peruano. Una empresa francesa es la que está haciendo la evaluación de este EITI Perú, y ellos no entendían por qué ocurría una cosa así en nuestro país, ¿no? Es un mecanismo que parece muy particular al nuestro. Entonces, creo que necesitamos más transparencia. Más transparencia, los ciudadanos y sobre todo en las regiones estaríamos más informados, repito, de los pagos que hace cada empresa, y por tanto cuál es el derecho al canon que nos corresponde. Y por tanto sigue siendo válido, lo he dicho ya, el debate, la necesidad de debatir si se debe mantener o no el aporte voluntario. Hasta ahora nosotros hemos estado revisando el aporte voluntario, ha sumado 1.788 al 4º año, cuando lo ofrecido es 2.500 millones, no creo que se cumpla, no llegue a esa suma. Y lo curioso es que de este monto de casi 1.700 y tantos millones, a la fecha se ha ejecutado solo la mitad. Y lo curioso también es que, salvo una empresa que ha hecho una línea de base, ninguna de las empresas mineras ha cumplido con realizar estudios de evaluación de impacto que debieron hacer al 3er año ya. Es decir, a estas alturas, si no es todas, por lo menos las principales empresas, que son unas, digamos, 15 a 20 de las 39 que participan en el aporte voluntario, deberían ya tener estudios de evaluación de los resultados del impacto que están produciendo con la aplicación del aporte voluntario. Esto no existe. Por tanto, este ofrecimiento de que las empresas
son más eficientes, más eficaces, ya más disciplinadas en la aplicación del gasto, todavía está por verse. No hay, está en realidad casi similar que el Estado. Eso sobre el primer tema. Sobre el uso del canon en los gobiernos regionales, rápidamente diría las principales conclusiones. Contra lo que con frecuencia digamos, el Estado anda acusando a los gobiernos nacionales de ser, digamos, de gastar poco, las cifras muestran que en los, aquí están los datos, que del 2004 al 2009, en todo ese periodo, el gasto en inversión de los gobiernos regionales locales ha aumentado a una velocidad fuerte. Casi 39,5% por año en los gobiernos regionales y 41% por año en las municipalidades, y el porcentaje para el gobierno nacional es la mitad, casi 23%. El gobierno nacional ha dado un salto extraordinario el año 2009 a propósito de la aplicación del plan de estímulo económico. Vean ustedes, el gobierno nacional ha prácticamente duplicado su gasto de inversión entre 2008 y 2009. No ha pasado así en las municipalidades y gobiernos, porque aquí han metido un montón de plata para agua para todos los programas que desde el nivel nacional, incluida la Interoceánica Sur, que se maneja desde el gobierno nacional. Entonces, una primera conclusión es que no es cierto que, al menos en general, que los gobiernos nacionales no hayan respondido bien a la necesidad de gastar más. Claro, al interior de la municipalidad, del gobierno nacional, hay diferencias, unos están mucho mejor, otros están muy mal, otros son regulares, pero en promedio el gasto en los gobiernos nacionales ha ido más rápido que en el gobierno nacional. Entonces yo creo que el problema principal no está en la velocidad del gasto. El problema creemos que está en la calidad del gasto. Pero antes de hablar sobre la calidad del gasto, quiero decirles también que cuando uno mira hacia dónde ha ido la plata de las inversiones de todo este periodo 2004-2009, es claro que el 3/4 partes, o sea, el 75% del dinero, del gasto ejecutado, ha ido a proyectos de infraestructura. ¿En qué? Infraestructura de transporte, es decir, carreteras. Que las municipalidades hacen bastantes vías urbanas, parques y avenidas, lo que conocemos bastante. Infraestructura de educación, saneamiento básico, las municipalidades hacen bastante saneamiento básico, agro, irrigaciones principalmente, y acá el defecto es que son grandes proyectos de irrigación principalmente en la costa, electrificación rural. Entonces, estos han sido los principales destinos de la inversión pública subnacional, de gobiernos regionales y municipalidades. Hay muy pocos proyectos orientados a la promoción del desarrollo, la calidad de la salud y educación, adaptación al cambio climático y otros que son los desafíos, digamos, a futuro que deberían enfrentarse. Entonces, el gasto público ha aumentado de manera acelerada en estos años, en el agregado. Los destinos a donde ha ido el dinero son estos, pero en donde tenemos una enorme interrogante es acerca de la calidad del gasto, es decir, qué tipo de proyectos, cuál es la calidad, la pertinencia y la calidad de estos proyectos que están financiando tanto los gobiernos regionales como las municipalidades. Y también esta pregunta vale para el gobierno nacional, ciertamente. Como ejemplo nomás, hay que sacar este proyecto de la Interoceánica Sur, que digamos, tal vez no es un dato sobre su calidad, pero inició con un presupuesto de como 800 millones de dólares y va a terminar costando casi el doble de ese monto. Entonces, digo que el gran reto, el gran desafío del gasto descentralizado es la calidad de las inversiones. Y sobre eso, desgraciadamente, no hay estudios de impacto que el mismo Estado debería hacer para saber cuál es el impacto de su gasto,
pero hay varias evidencias. Nosotros hicimos un estudio en Cusco que da señales de que hay problemas a este nivel, ya no voy a entrar en esos detalles. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: gastar más y más sin importar la calidad del gasto es el camino que hay que seguir como hasta ahora. No creemos que no. Algo hay que hacer, y no es fácil, para primero saber la calidad del gasto, por lo menos a nivel de estudios, digamos, de casos, y tomar medidas para mejorar la calidad del gasto. ¿Qué está haciendo el gobierno actualmente en este campo? Tiene un programa que se llama el Servicio Civil Servir, que forma gerentes y coloca estos gerentes en las instituciones. Es una cosa interesante, pero es muy lento. Digamos, la cantidad de gente que ha puesto hasta ahora es muy chiquita en relación a las necesidades que tiene el país. Y las otras, a nivel de municipalidades, son estos dos programas que está implementando ahora: el programa de modernización municipal y el plan de incentivos para la mejora de la gestión municipal. Ambos deberían responder a esquemas de incentivos vinculados a metas, por ejemplo, de captar más ingresos, sobre todo del impuesto predial a las municipalidades, aplicar el presupuesto por resultados. Esto vale más para los gobiernos regionales, ligados a desnutrición infantil, en fin. Eguren, el congresista, acaba de publicar un informe en donde muestra que esto está implementándose de manera muy deficiente. Y por otro lado está de la gestión por resultados, el presupuesto por resultados, que si bien es interesante, pero camina muy lentamente. Para decirles nomás en concreto, y con eso termino, los programas más antiguos del presupuesto por resultados, que son los de educación y los de salud, tienen enormes dificultades, y hemos visto un nuevo programa que es el presupuesto para resultados para aumentar la productividad agrícola, que en realidad, en teoría, está ya en implementación, pero en la práctica, digamos, hemos visitado como 4 gobiernos regionales y ellos en realidad saben que eso existe, pero no han participado de la selección de los proyectos siquiera que aparecen ahí en el sistema de administración financiera del Estado. Entonces, en suma, creo que medidas como el presupuesto por resultados son interesantes, pero están implementados de manera muy desde arriba, muy centralista, sin hacer participar a los gobiernos regionales y menos a las municipalidades. Pues son campos en los cuales debería ponerse, creo, mucho más fuerza a futuro. Gracias. La invitación, los amigos de CEPIA, con quienes hemos compartido, de quienes he recogido mucho de sus estudios, de sus evaluaciones a lo largo de estos 25 años de vida. Ahí justamente 2 elementos importantes que creo que tienen que ver con el contenido de este taller sobre la industria extractiva, su rol en la economía y el desarrollo de nuestro país. Uno tiene que ver con la constatación de que el principal sector productivo que tiene nuestro país, el principal sector generador de fuentes de trabajo, el sector agrario, el principal sector generador desde una mirada más amplia del recurso vital para la vida, que es el agua, no tiene una interrelación con la renta que se genera en la industria extractiva, especialmente en los sectores de minería e hidrocarburos. Aquí en Piura de eso tenemos una evidencia clarísima. La minería desde el lado de hidrocarburos ha existido décadas. Solo en el gobierno del general Velasco Alvarado, cuando se hizo la industria petroquímica para contar con la planta de fertilizantes, podríamos decir que hubo una mínima vinculación respecto de la actividad de hidrocarburos con el sector productivo, por el lado de los fertilizantes. Todos sabemos también cómo terminó, ¿no?
vendida como chatarra a Colombia para que ahora esté funcionando allá, ¿no? Y el segundo elemento que tiene que ver, creo, que es sustancial, ¿no?, para alternativas que tengan que ver con el interés nacional y de las mayorías, es que los temas del sector agrario no se resuelven solo desde el sector agrario. Hay una vinculación, así como se dice que lo local está vinculado a lo global, es muy difícil a veces separarlo, igual ocurre con el sector agrario. Dicho esto, me parece acertado que la temática que ha desarrollado este taller, que ahora tiene el tema de cómo deben pagar más, deben esclarecerse las cuentas que ahora oficialmente se conocen, debe apreciarse cómo hay ganancias que no responden a una inversión en capital o en inversión en mejora de ingresos de trabajadores, obreros, empleados, profesionales, como ha sido mencionado por Epifanio, o como en los paneles anteriores se ha avanzado en tener claro, incluso hasta por un representante del gobierno regional nuestro, en su condición de profesional, de tener claro dónde hay áreas en las que no debe haber este tipo de industria extractiva, en particular la minería, y creo que queda claro, por ejemplo, en el litoral, en la bahía de Sechura, por la importancia de la actividad en hidrobiológicos, creo que está también en la agenda la necesidad de tener con precisión si es que los beneficios tributarios que reciben estas empresas en estos sectores deben mantenerse en las condiciones que ahora existen. Yo pienso que este es un tema que está en la agenda nacional. El caso más claro es el que aparece por el lado de la cuota voluntaria, el óvulo, frente al impuesto a las sobreganancias, que en otros países que no tienen absolutamente nada que ver con una economía planificada, socialista, sino sencillamente que tienen que ver con cómo el Estado cuenta con recursos a partir de un patrimonio que no es del gobernante de turno o de las empresas que vienen a invertir exclusivamente, ejercen su condición de representantes de su nación y por lo tanto operan en ese sentido. Creo que también hay que tomar en cuenta este tema de los beneficios tributarios en relación al arrastre de pérdidas, a la depreciación a dejar de pagar impuesto a la renta, para que con los recursos que se han conseguido en nuestro país se produzcan las nuevas reinversiones, que es el caso más claro que se ha presentado, la exposición que se ha hecho por Epifanio en el caso de Antamina, para no contar los casos que él mismo ha mencionado en los cuales hay oscuridad, ¿no? Muy claramente presentado por Estrata en Cerro Verde y Minas Buenaventura en Arequipa. Creo que el planteamiento que está en curso de que las empresas puedan transparentar sus utilidades cuando cotizan en bolsa, que es lo que ha sido mencionado por Epifanio, debe ser extensivo, debe ser una obligación de parte de las empresas que están en esta actividad. Una autoridad que se precie, que está representando la nación, que está gobernando la región, tiene que tener el pleno conocimiento y no debe existir beneficio del secreto tributario. Creo además que en nuestra región el avance que se ha procesado en el acuerdo regional, a partir especialmente de una visión del cuidado de la biodiversidad que tenemos
de una necesidad de tener facultades en relación a cómo se suscriben, las condiciones en las cuales se suscriben los contratos. Creo que es indispensable también colocarlos en agenda. El caso más fresco que estamos viviendo es el caso de los fosfatos de Bayoba. Alguien, por ejemplo, fue suficientemente informado que en ese contrato se entregaban 440 hectáreas que eran de la Reserva y de la Seguridad Nacional a cargo de la Marina y que fueron entregados el mismísimo día en la que se estaba suscribiendo el contrato, para que la empresa que ahora tiene el beneficio de la buena pro a través de un contrato de opción finalmente sea la que tenga la prerrogativa. Creo que aquí también hay elementos que tienen que ser tomados en cuenta a partir de lo que estamos conociendo. Pero viene también dos elementos más para terminar puntualmente. Este tema de la capacidad que como ciudadanos y ciudadanas tenemos para decidir no solamente el destino del recurso, sino el destino de la forma de vida, cuando se estaba hablando del tiempo, del post-extractivismo, para poder acentuar una propuesta de desarrollo sobre base de actividades renovables y no solamente a partir de la renta que se consiga de los recursos no renovables, debe ser o no debe ser contemplado en la dinámica de mejorar las condiciones de democracia en nuestro país. ¿Qué fue lo que originó Tambo Grande, Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera? Mayor conflicto luego del ejercicio ciudadano de decidir cuál era el modelo de vida y cómo se concebía la defensa del medio ambiente. Creo que nadie puede poner en discusión que lo que se tuvo como resultado fue menos conflictividad y abierto las puertas más bien para que desde la base misma no solamente se mejore la democracia, sino se tenga mejores condiciones para ejercer ciudadanía respecto de esta visión del desarrollo con un enfoque territorial, que dicho entre otros por Julio Oliden, miembro del CITCA, entendido centralmente como una construcción social y por lo tanto con cultura, con saber apreciar la opinión del otro y no tener que imponer, con una alternativa respecto de cómo preservar y cuidar lo que la naturaleza y el creador hasta el día de hoy nos ha permitido tener, donde hay condiciones y posibilidades de tener tesoros, de tener joyas para larga vida y no solamente para el periodo de extracción de esas otras joyas que están al interior, ¿no?, de la superficie. Bien, muchas gracias. Este blindaje que tienen las grandes empresas está plasmado en la Constitución. O sea, eso del lóbulo y el impuesto a las sobreganancias va a ser bastante difícil que el Poder Legislativo lo varíe. Pensamos nosotros como ciudadanos que este cambio para que tributen más los que mayores ganancias tienen, en el caso de la actividad extractiva, concretamente la minería, pasa pensamos, por un cambio de la Constitución. No sé si Andrés o Epifanio tendrán algún comentario que hacer respecto a este cambio, porque ahí está blindada las grandes empresas mineras. Muchas gracias. El tema es sobre aportes tributarios, su distribución en las zonas de diferentes proyectos y de luego que son directos o indirectos, porque también hay otro sector de la población que se beneficia. Si es que se toma en cuenta lo que señaló el ponente de que la actividad minera es la que más ha aportado tributariamente y su contribución al Producto Bruto Interno es un 8%, ¿no?, del PBI a nivel nacional. Creo que debo primero señalar, ¿no?, que hay algo que o se ha obviado o tal vez no ha encajado en el tema con respecto
a las aportaciones que hacen las empresas mineras sobre los derechos de usufructo para los posesionarios o propietarios de las áreas de superficie donde se desarrollan estas actividades. Yo creo de que, o se ha olvidado o no encaja en el tema, pero hay aportaciones que estas realizan por derecho de usufructo, y ese es el caso de Sechura, ¿no? Ha habido aportaciones para la comunidad campesina a través de su fundación comunal. En San Lucas de Colán tenemos entendido también que hay aportaciones a estas comunidades campesinas, ¿no? Y sobre eso quería preguntar. Y para Andrés Luna Vargas, tengo entendido de que usted participó en las conversaciones o negociaciones con Olympic para que en las comunidades, creo, de Vichayal o Miramar, estas, ¿no?, tengan que ser escuchadas y que tengan que ser recepcionadas sus propuestas. ¿Cree usted que fue un buen acuerdo que se llegó ahí con estas comunidades campesinas sobre sus derechos que le correspondían, ¿no?, por acuerdo mutuo entre el inversionista y ¿cómo se llama?, y las comunidades campesinas de esa zona donde se desarrolla actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Esa es mi pregunta. Los derechos de vigencia son montos pequeños en realidad comparados con el canon minero, y esos recursos se distribuyen directamente a las municipalidades del ámbito y a otras instituciones públicas también. Sobre la otra pregunta de si se necesita cambio constitucional para que las empresas tributen más, creo que no. Felizmente la vigencia de los contratos de estabilidad tributaria están terminando ya en la mayor parte de los casos. Creo que en el pasado fue el problema mayor, que mediante estos contratos de estabilidad jurídica, tributaria, administrativa, se protegían una serie de beneficios como los que ha señalado Andrés: depreciación acelerada, arrastre de pérdidas, reinversión de utilidades como el que hasta ahora tiene Antamina. Entonces yo creo que un principio debería ser a futuro, ya no debería protegerse mediante contratos de estabilidad este tipo de beneficios, ya no es tiempo para eso, por lo menos mientras las condiciones estén bien. Y para eso no necesitas cambio constitucional. Recuerda que la ley de regalías que se aprobó el 2004 se hizo en el contexto de la Constitución vigente. Entonces, eso requiere más bien, creo, de una voluntad política, y algo difícil de imaginar ahora es lograr una correlación política favorable en el Congreso que saque adelante una medida de este tipo. Yo creo que depende fundamentalmente de ello. Alrededor de la necesidad o no del cambio constitucional para avanzar, tiene en Epifanio una opinión categórica. No, se puede avanzar. Yo digo sí y no. ¿Cómo no se va a poder avanzar? No hay nada inconstitucional para que el Congreso de la República, recibiendo un proyecto del Ejecutivo, se puede establecer el impuesto a la sobreganancia, sobre el hecho así categórico de que esa sobreganancia no responde a la dinámica de inversión, de tratamiento en todos los terrenos del inversionista, sino a una situación internacional. Y segundo, sobre la base de que es un recurso agotable y que por lo tanto se tiene que mirar en el curso de la vida de ese recurso en vinculación a quienes vivimos en este territorio y a la madre naturaleza, que nunca más lo tendrá. Y creo que ahí sí requiere, ¿no?, de modificaciones, que los propios contratos, por la estabilidad jurídica de contratos ley, en el artículo 162 lo establecen, no es posible. Pero hay ejemplos en los que sí se puede avanzar. Está el proyecto de ley que quedó ya a un lado, el 3092, presentado por el exministro Carranza, para que se pague el impuesto a la ganancia de capital. Y otra vez toquemos nuestra realidad de Piura. Han sido los ingleses los que han vendido, como Monterrico Metals, a la empresa china en Londres, lo que son las concesiones en lo que ahora se llama Río Blanco, y han obtenido utilidades, no han pagado al Perú un solo centavo. Y hace 30, 40, 60 días la Vale ha vendido a
el más grande consorcio de venta de fertilizantes fosfatados en el mundo, la Mosai, y a la Mitsui también buena parte de sus acciones, y ha generado utilidades que especialistas en el tema señalan que hay un menor ingreso para nuestro país de 112 millones de dólares. Este tipo de impuesto existe, por ejemplo, en varios países en nuestra América Latina. ¿Por qué no existe acá? Yo no tengo ninguna duda que esto está vinculado no solamente a la incapacidad de entender la patria como humanidad, porque la han perdido, sino que está estrictamente vinculado a corrupción. Ojalá que se aclare y que quede netamente definido cómo este proyecto de ley, estando en agenda de la Comisión Permanente y estando en condiciones, por lo tanto, de poder recibir estos 112 millones de dólares, que de todas maneras las empresas los iban a pagar, de todas maneras porque lo pagan en otra parte, sencillamente retiraron del punto de agenda este proyecto 3092 para que queden en la agenda solamente los proyectos que se referían al Ministerio de Cultura y el Código de Protección al Consumidor. Y en relación a la otra pregunta directa, efectivamente hay una experiencia de asesoramiento. Estuve de asesor, aprobado por asamblea de la comunidad campesina San Lucas de Colán frente a una empresa petrolera. Y de largo, ese es un documento que está a la mano, de largo se tuvo que desbordar lo que es la normativa legal que hay en nuestro país, en particular en dos aspectos, que ojalá algún día se conviertan en normas ya formales. Uno, en relación a la participación en la producción. Eso es un escándalo, que se le plantea al inversionista que la comunidad campesina, donde están las áreas para la explotación de hidrocarburos, participe también en una parte de la renta que se genera por la producción. Y se aprobó que cada 20.000 nuevos barriles, de aumento de producción, la comunidad campesina tenía un porcentaje por aumento de producción. Y en segundo lugar, el acceso al derecho a usar el gas a 1/3 del precio de mercado, al revés de lo que han hecho con nuestro gas de camisea para mandarlo afuera, más barato que lo que nosotros pagamos. La comunidad campesina de San Lucas de Colán tiene la posibilidad de acceder por el acuerdo entre partes, y aquí una vez más, como aquí no solamente hay asuntos técnicos, hay asuntos sociales y políticos en esta negociación, y desde luego se necesita tener voluntad. Y se ha obtenido como esa comunidad campesina puede usar para todos los efectos de sus actividades, incluso actividades de valor agregado a su principal actividad productiva, que es la agricultura, y secundariamente a la actividad pesquera, utilizar el gas a 1/3 del precio de mercado. Desde luego nosotros supimos, por la buena relación que se tuvo con los señores de la Olympic, la información que desde el Ministerio de Energía y Minas y desde los señores de camisea se empezaban a jalar las orejas, a decirles: ¿y quiénes son ustedes para que definan precios? Cuando esto lo define el mercado, la oferta y la demanda. Ya ustedes están estableciendo aquí un parámetro. Miren ustedes, no solamente de quienes naturalmente tenían el interés, sino de quienes en el Estado deberían representarnos. No los teníamos de aliados, los teníamos del otro lado. Creo que todas experiencias de este tipo se podrían hacer y deben expresarse al fin, ojalá este 3 de octubre, con que tengamos autoridades, como yo lo grafico en una figura, que recuperen el timón del gobierno de nuestra región, para que sencillamente, en el caso de que se ha sido mencionado aquí en este taller de los fosfatos de Bayóvar, tengamos una mesa entre las diversas representaciones que alguna vez firmaron la declaración de Piura diciendo que venga la inversión, empezando por la propia comunidad, pero para tratar las condiciones en las cuales la Vale, no porque la Vale quisiera, encontró las condiciones de ese contrato que fue modificado varias veces y que se callaron quienes sabían, para terminar en una condición en la cual ese fertilizante que debió estar vinculado a la actividad productiva, ese fertilizante que debió ser base para que haya una industria que le dé valor agregado junto a las almueras, que es el potasio, junto al gas que permite el nitrógeno, poder tener ganancia de parte y parte, beneficio de parte y parte,
y no repetir la tragedia del saqueo. Yo no puedo expresar un modo menor, más aún cuando aquí en Piura ejemplos de unidad para conseguir una parte de la renta de nuestras riquezas naturales la conseguimos. Así fue como se consiguió el canon y el sobrecanon petrolero después del 83. Una amplísima unidad de todos los sectores económicos, sociales, culturales, religiosos. Así fue. Y ahí hay ejemplo entonces de cómo la unidad y la dignidad hace posible que haya avance. Pero también creo que debemos tener indignación cuando ocurren hechos de la naturaleza, como les he contado, que francamente ni siquiera dieron lugar a que hubiera una palabra de decir, explíquenme, ya que no sé. Y por lo tanto, nuestra Piura ha dejado de tener un gobierno que corresponda a los derechos de su mayoría, y eso hay que recuperarlo. Ojalá que en ese terreno también estemos claros y que este taller nos ayude. Muchas gracias.